desde nuestro hogar para usted y su familia. Esperamos que esta enseñanza, este estudio, pues sea de edificación para sus vidas. Amén. Antes de iniciar con este estudio, hermano, me gustaría hacer una oración por la iglesia en general, por este grupo del Templo Refugio en la Roca, por cada una de sus familias, pero también haciendo un espacio para estar orando por la familia de nuestro hermano Heriberto Jiménez Subiate. Él ha fallecido el día de hoy en la mañana y queremos orar por su familia, por Waldo, por Mireia, por toda su familia, por sus sobrinos, por su esposa, por sus hijos. Que sea Dios fortaleciéndolos por esta pérdida y rogando a Dios, ¿verdad?, que traiga paz a sus corazones. Vamos a orar, hermano. Le invito que ahí desde su hogar usted eleve un clamor, eleve una oración a nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Padre, gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú has hecho, y también por todo lo que no has hecho, porque sabemos que los que aman tu nombre, todas las cosas les ayudan para bien, Dios. Mira, Señor, nos presentamos en esta hora con una necesidad. Mira, Padre, tú conoces a toda la familia de nuestro hermano Heriberto. Te pido que seas tú, Señor, fortaleciendo sus vidas en estos momentos, que seas tú obrando, Dios, que seas tú trayendo paz, trayendo consuelo, dando ese abrazo, Señor, para cada uno de ellos. Que seas tú, Señor. Padre, también te queremos pedir por este estudio, Señor, que va a ser impartido. Yo le ruego, Señor, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, que ellos puedan crecer en la fe, que ellos puedan apreciar lo que tú haces a través de los tiempos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño del pasado, del presente, pero también del futuro, Padre, porque tuyas son todas las cosas, también las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque todo es tuyo, Señor, porque de ti, por ti, para ti son hechas todas las cosas, oh Jesús. En esta hora te pido que seas tú ministrando, que seas tú dándonos sabiduría. Entendemos que la inteligencia y la sabiduría provienen de ti, Señor, que tú fundaste los cielos y la tierra con sabiduría, con entendimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos ponemos en tus manos, Señor. Obra, Padre, quita de mí toda palabra vana, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, y que caminemos firmes, Señor, un día hasta tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta hora quisiéramos dar el estudio porque por las inquietudes que han tenido, que han manifestado algunos hermanos en cuestión de los acontecimientos, cuando vemos todo lo que está pasando, no solo en nuestro país o nuestro continente, sino alrededor del mundo, que ya pues el mundo se ha hecho pequeño con toda la tecnología y que con todos los avances tecnológicos. Entendemos, hermano, lo que en otros tiempos podría haber sido imposible, ¿verdad? Cuando hablaba en Apocalipsis, y todo ojo lo verá. ¿A qué se refería? Una parte nada más de Jerusalén, a un pueblo, ¿verdad? Venir a Jesucristo en las nubes, o a todo el mundo. Pero ahora con los avances tecnológicos, como estaba profetizado ya en la Biblia, que la ciencia iba a aumentar, pues hoy vemos muy factible, ¿verdad?, que este acontecimiento se dé. Entonces, por esa inquietud que han tenido algunos hermanos de preguntar, ¿verdad?, ¿qué está pasando? ¿Qué nos espera, verdad? ¿O en qué tiempo estamos? Queremos echar un vistazo al libro de Mateo, al capítulo 24, que nos habla sobre las profecías, sobre principios de dolores, ¿verdad?, sobre la manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo. La Biblia es muy clara, muy enfática. Dice la palabra de Dios que Cristo es cordero y es león. En cuanto al sacrificio, en cuanto al pago por nuestros pecados, es cordero. Pero en cuanto a regir
las naciones, ser rey de reyes, gobernar en esta tierra. También la palabra manifiesta, ¿verdad? La voluntad de Dios de que Él es rey de reyes, que Él es un león, el león de la tribu de Judá. Entonces, vamos a echar un vistazo, hermano, ahí en Mateo. Le recomiendo que tenga su Biblia ahí a la mano para que usted esté retroalimentándose con la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el versículo, que es lo que dice. Antes de esto, quiero hacer notar que todas las generaciones, hermano, han tenido inquietud acerca de los acontecimientos futuros, acerca de los acontecimientos que iban a venir a venir en el porvenir. Entonces, los apóstoles no eran la excepción. Cuando Jesucristo empieza a hablarles de los acontecimientos, ¿verdad?, de lo que iba a padecer, ellos tienen una inquietud genuina en su corazón. Y ellos vienen a Jesús y le preguntan: Señor, ¿cómo va a ser los tiempos finales? ¿Cómo va a ser los acontecimientos del porvenir? Entonces, en el capítulo 24 es un punto clave que nos puede ayudar de alguna manera, aunque toda la Biblia, hermano, se conjunta. También el capítulo 24 es un capítulo clave para que nos explica, ¿verdad? El profeta por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, de los acontecimientos que han de venir. Esto es importante. La Biblia dice que no menospreciemos la profecía, ¿verdad? Porque la profecía nos habla, ¿verdad?, de la importancia de lo que Dios, o el plan de Dios que tiene para la humanidad, para la redención del hombre. Y es muy importante conocer esta doctrina y conocer de escatología, de los acontecimientos futuros, porque la Biblia nos expresa que van a venir falsos profetas, hombres engañadores que verdaderamente tienen un espíritu de engaño, que saben cómo engañar a la gente. Entonces nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que entender y tenemos que conocer la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, para poder hacer a un lado lo que no es verdadero, lo que es falso y lo que sí es de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 1 y 2 de Mateo, y luego nos vamos a brincar al 14 y 15. Únicamente 4 versículos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mateo 21, 1 y 2. 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, porque ellos de alguna manera están diciendo: mira qué hermoso templo, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedará en este templo piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego nos brincamos ahí mismo en el mismo capítulo 24, versículo 14 y 15, y dice: y será predicado este evangelio del reino, o sea, las buenas nuevas, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego dice en el 15: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Algo que debemos de tener muy presente, hermanos, cuando estudiamos escatología, el estudio de los acontecimientos venideros, es que el reloj, ¿verdad?, de los tiempos es el pueblo de Israel. Algunos tal vez se pueden preguntar: bueno, ¿y por qué mencionan tanto al pueblo de Israel? Primero, ¿verdad?, muy importante, del pueblo judío nacieron las dos grandísimas religiones que están vigentes hoy en la actualidad. Una es el cristianismo, pero la otra también son los musulmanes. Los musulmanes también vienen de una cultura judía, entonces de Israel, del pueblo de Israel. Entonces por eso, ¿verdad?, es tan importante el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que marca la pauta, porque Dios hizo pacto con Abraham y posteriormente con Isaac, y asimismo con Jacob, que cambió de nombre, o que Dios le cambió de nombre, y que es Israel. Entonces
todo lo que gira, ¿verdad? O todos los acontecimientos o las profecías se cumplen en torno al pueblo de Israel. Por eso es tan importante. 1.200 millones, ¿verdad?, de musulmanes y más o menos la misma cantidad de cristianos, ¿verdad?, pues marcan la pauta del por qué esta religión, ¿verdad?, judía es tan importante, por qué el pueblo de Israel es tan importante en cuanto a profecía. Entonces, cuando Cristo mismo era judío en la carne, y entonces el Señor, cuando habla en este capítulo, nos está hablando de las profecías que van a venir sobre el pueblo de Israel. Entonces, el Señor está diciendo, ¿verdad? Está hablando del templo. Este relato empieza cuando los discípulos empiezan a mostrarles el templo. Entonces, ¿qué pasa con el templo? ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarles en esta hora, hermano, y para los que han escuchado este estudio en alguna otra ocasión, es importante que se retroalimente, es importante que usted reafirme este conocimiento para que usted pueda transmitir este conocimiento a aquellos que lo rodean. Entonces, no es en vano que usted esté escuchando y retroalimentándose en este estudio. Yo quiero hablarles de la reconstrucción del templo. ¿Qué pasa con el templo? Primero que nada, debemos de entender que ha habido dos templos en Jerusalén, ¿verdad? Dos templos en Jerusalén muy importantes. El templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Pero el tercer templo, ahorita no hay templo en Jerusalén. De hecho, hay una mezquita musulmana, ¿verdad? Porque los musulmanes pusieron una mezquita precisamente aquí, ¿verdad?, donde o donde estaba anteriormente el templo de Israel. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque Jesucristo marca, ¿verdad?, la pauta y dice, hey, las señales de las cuales debemos de estar observando precisamente es lo que está pasando en el templo de Israel, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, que es donde gira, ¿verdad?, toda la santa ciudad, ¿verdad? De hecho, cuando habla de la nueva Jerusalén, una ciudad santa, una ciudad celestial, a la cual los creyentes estamos invitados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia, la reconstrucción del templo? Lo que ahorita están esperando, hermano, los rabinos, los sacerdotes judíos, ¿verdad? Durante miles de años, ellos anhelan en su corazón tener un templo donde adorar a Dios, porque ellos no tienen un templo, un lugar. Los musulmanes lo tienen, los budistas lo tienen, pero los cristianos tienen, pero los judíos no tienen un templo. Y el templo que ellos quieren levantar es en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí hay una mezquita musulmana. Y usted sabe qué pasará cuando los judíos quieran quitar esa mezquita musulmana para levantar un templo judío. Ellos no han podido levantar un templo judío por una razón. Una, no se ha llegado el tiempo. Segunda, Dios no se los ha permitido. Así de sencillo. Pero para entender un poco más esto, quisiera hablar del primero y del segundo templo. El primer templo, hermanos, lo levantó Salomón, ¿verdad?, hijo del rey David, aquel que venció a Goliat. Y este hombre, ¿verdad?, David, dice la palabra que él quería levantar un templo, porque David, aunque él tenía muchas fallas como hombre, él anhelaba en su corazón servir a Dios y levantarle un templo. Dice, yo tengo casa, pero Dios, el tabernáculo de Dios, el arca del pacto, que simbolizaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde estaba la vara de Aarón, donde estaba el maná, donde estaba reflejado el pacto de Dios, estaba en un tabernáculo, una carpa, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Entonces David tenía en su corazón construir un templo, pero Dios habla a David y le dice, tú no me vas a construir el templo, tu hijo Salomón lo va a construir, ¿verdad? Entonces, porque tú has derramado mucha sangre. David, todos sabemos que era un guerrero, un hombre fiero, ¿verdad? Entonces, David deja todo, ¿verdad?, para que Salomón levante el templo. ¿Qué pasó? Fíjese, dice la palabra de Dios que Salomón, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 14, David le habla a Salomón y le dice, he aquí,
yo con grandes esfuerzos he preparado la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Un talento eran 37 kilos. Imagínense 37 kilos de oro, pero eran 100,000 talentos. O sea, eran 37,000, ¿verdad? Kilogramos de oro. Eso era una fortuna espectacular. Pero era lo que David estaba preparando, ¿verdad? Para hacer este templo. Y dice, 1,000,000 de talentos de plata. He preparado bronce, hierro, sin medida. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Y luego le dice más David, le dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda la obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate y pon manos a la obra y Jehová esté contigo. Entonces, Salomón, hermano, como ya lo sabemos, ¿verdad? Era un hombre sabio porque Salomón, cuando asume el trono, era un hombre muy joven y dice que en una ocasión él va y sacrifica a Dios. Dice que sacrifica hace 1,000 sacrificios a Dios. Y este hombre empezó muy bien porque Dios se agradó de ese sacrificio y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le pide sabiduría. Por eso Salomón escribe el libro de Proverbios, ¿sí? Un hombre muy sabio. Y entonces Dios le dice, por cuanto me has pedido sabiduría y no me pediste oro, no me pediste plata, no me pediste la vida de tus enemigos, aparte de la sabiduría que te voy a dar, que ningún hombre la ha tenido ni la tendrá, yo te voy a dar riquezas, honra, ¿verdad? Y gloria. Entonces, este Salomón, ¿verdad? Fue el que levantó el templo, el primer templo de Israel, que era el templo de Salomón, un lugar suntuoso, un lugar maravilloso. Las paredes eran de oro, ¿verdad? Finísimo, dice la palabra. Y en la Biblia, en Levítico, detalla cómo era el templo que levantaron en Israel. Este era el templo, ¿verdad? Que levantó Salomón. Pero este templo, hermano, debido al pecado de Israel, debido a que Israel fue rebelde, debido a que Israel incluso sacrificaba a sus hijos a Moloch, un dios pagano, Dios trajo castigo sobre el pueblo de Israel y el primer templo de Salomón lo destruyeron totalmente. En el año 586 viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruye, ¿verdad?, a Jerusalén y también al templo lo destruye y se lleva cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Esto está bien detallado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 39, ¿sí? Que viene Nabucodonosor con toda su gloria y destruye este templo. Dios les dice que van a estar 70 años allá en Babilonia, cautivos. Cumplidos aquellos 70 años, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Esdras. De hecho, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, viene como Ciro, rey de Persia, viene y combate Babilonia y la toma cautivo. Cumpliéndose los 70 años, viene el rey de Persia y toma cautivo, destruye Babilonia, ¿sí? Y dice que se lleva al pueblo de Israel a Persia, a Susa, ¿verdad? Entonces, cuando está ya el pueblo de Israel ya en Persia, ya no está en Irak, está en Persia, lo que es ahora Irán, ¿sí? Son dos países que están unidos y que incluso han estado varias veces en guerra. Bueno, pues ahí, cuando están ya en Persia, ¿sí?, dice que Dios le habla a Ciro, ¿verdad? En el 539 es cuando cae Jerusalén, el gran Ciro de Persia. Entonces, esta historia está en Esdras y dice, en el primer año del rey Ciro, para que se cumpliese la palabra que Dios dijo por medio del profeta Jeremías, o sea, eso aconteció para que se cumpliera esa palabra, dice, despertó Dios, Jehová, el espíritu del rey Ciro, que debemos entender que el rey Ciro no era del pueblo de Israel, era del pueblo persa, el actual Irán. Entonces Dios le habló a Ciro, al Ciro el Grande, y le dijo, y le hizo pregonar, dice, y también por escrito, y a todo su reino. O sea, se levantó Ciro, y fíjese lo que dice el rey Ciro, o sea, el gobernante del mundo, el hombre más poderoso del mundo. Fíjese el registro. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Observación. ¿Quién le había dado todos los reinos de la tierra? Este hombre que no era judío reconoce que el que le dio la victoria fue Dios. Y entonces dice, y me ha mandado, me sorprende con qué prudencia y con qué puntualidad este hombre entiende que Dios le ha mandado, que Dios tiene la capacidad de ordenar a uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces dice, Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros judíos, porque ya se habían llevado a los judíos a Persia, a Susa, la capital del reino, dice, quienes hayan con ustedes, vaya y edifique casa a Jehová Dios, porque Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a estos hombres. Ayúdenle a estos hombres judíos, y con oro, con plata, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Entonces, Zorobabel, hermano, que es un gobernador, va y efectivamente levanta lo que es el segundo templo. O sea, después de 70 años destruido el templo por Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia, manda edificar el segundo templo, ¿verdad? Que este es el templo se le llama el templo de Zorobabel. Y levanta ese templo, hermano, este templo de Zorobabel, es cuando vino Jesús. Este era el templo que estaba levantado. Herodes había hecho una remodelación para quedar bien con los judíos, pero era el mismo templo de Zorobabel, ¿verdad? Este fue el templo en que leemos en Mateo 24:2, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ves este templo? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿qué pasó? Pilato, hermano, juzga a Jesús. Lo vemos en Mateo 24. Y dice que viendo Pilato la palabra, que la palabra nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, ¿verdad? Delante del pueblo, conocemos la historia, diciendo, sea yo inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, dijo Pilato. Y respondió, fíjese, qué interesante, el pueblo que lo estaba pidiendo a Jesús, que lo crucificaran, dijo, su sangre, o sea, la sangre de Cristo, la sangre de este hombre, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces dice, Pilato soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, entregó para ser crucificado. ¿Qué pasó después? La historia nos narra que en el año 70 después de Cristo vino el general Tito por una sublevación, ¿verdad?, de los celotes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, o de los hombres del pueblo de Israel en rebeldía a Roma, y entonces vino el general Tito y arrasó con Jerusalén, y efectivamente arrasó con el templo. O sea, esa profecía se cumplió. Desde ese momento, el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel se dispersó, ¿verdad?, como judíos errantes por todo el mundo. Por eso hay judíos en todo el mundo, ¿sí? Y entonces, de ahí el dicho, ¿verdad?, como judío errante, porque los judíos no tenían pueblo, porque los judíos no tenían nación, porque fueron esparcidos, ¿verdad?, corridos por Europa, por algunos en América, ¿verdad?, algunos en Asia, en todo el mundo, algunos en Rusia, ¿verdad? Entonces, algunos incluso en África también. Entonces, así quedó esto. No hubo templo. Ese fue el segundo templo. El tercer templo, hermanos, hasta el día de hoy, fíjense, desde el año 70 al 2020 que estamos, se abrió un periodo de gracia. Jesús, nuestro Señor, abrió un periodo de gracia. El tiempo de los gentiles, donde se abre la oportunidad no solo a judíos, ¿verdad?, porque ellos
cerraron esa oportunidad, lo crucificaron, a los suyos vino, decía la profecía, los suyos no lo recibieron, tan es así que lo crucificaron, y en ese momento se abre una puerta de gracia, de misericordia, para todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como Dios, como Salvador. Entonces dice, en su nombre, en el nombre de Jesús, esperarán los gentiles. Y vemos, ¿verdad?, que ciertamente esa palabra se cumplió. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Ahora pasa, hermano, algunos dicen, pero el templo sí está de pie todavía. Ahí está la mezquita, ¿verdad?, donde va a levantarse, o donde debe levantarse el tercer templo, para que se cumpla la profecía de Jesús, que ahí ha de venir el hombre, el abominable, el anticristo, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, pero los judíos se adoran allá en Jerusalén. Ese es el muro de los lamentos, ¿verdad? Pero en este momento no existe el templo de Jerusalén. Y ese muro, hermano, no era un muro del templo. Porque algunos dicen, no, la profecía de Jesús no se cumplió porque no quedó piedra sobre piedra, quedó un muro, no. Pero ese muro no era el muro del templo, fíjese bien. Según hallazgos y excavaciones recientes, se cree que fue construido décadas más tarde por su bisnieto Agripa III, este muro. Es uno de los 4 muros de contención alrededor del monte Moriah, o sea, el lugar donde estaba el templo, erigidos para ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el primero y el segundo templo en Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas por la tradición musulmana, o la explanada del templo por la tradición judeocristiana. El nombre del muro occidental se refiere no solamente a una pequeña sección de 60 metros, sino a una longitud extensa, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esta? ¿Sí? Una longitud extensa que mide 488 metros, en su mayoría tapada por los edificios del barrio musulmán. En pocas palabras, el pueblo de Israel está en oprobio porque ellos no han podido levantar su templo. Ahí están los musulmanes, ¿verdad? Porque algunos se preguntan, pues, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto conflicto? Pues precisamente por esto. ¿Qué pasó, hermano? Fíjese lo que dice. Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entiendo. O sea, tenemos que ver en el santo, en el lugar santo. El lugar santo por excelencia es Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, el lugar más santo que puede haber es el lugar en donde está, o donde se va a levantar el tercer templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están esperando las naciones? ¿Qué pasó? ¿Sí? El tercer templo, ¿por qué no se ha levantado el tercer templo? ¿Alguien ha oído hablar de las cruzadas? ¿Qué son las cruzadas? Decíamos, comentábamos algo este domingo pasado. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas, hermano, no es otra cosa que el intento de musulmanes y cristianos de apropiarse de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Hubo aproximadamente 8 cruzadas, las más importantes. Una fue en el año 1000 de nuestra era, o sea, hace 1000 años, en el año del año 1099 a 1096 a 1099, 3 años. La segunda cruzada, 1146. ¿Qué hacían en estas cruzadas? Los europeos apuntaban los reinos, francos, alamanes, visigodos, ¿verdad? Del reino visigodo, que se fueron expandiendo y conquistando el imperio romano, ¿verdad? Los anglos, ¿sí? Entonces se unían los europeos y iban en ejércitos a conquistar, y luego venían los musulmanes nuevamente, ¿verdad? La tercera cruzada fue en el año 1189 a 1192, la cuarta cruzada en el 1200, la quinta 1218, la sexta 1228, 1248, la octava cruzada fue en el año 1270. ¿Qué pasó? Cuando vieron que estaban continuamente, dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer a Jerusalén una ciudad neutra donde todos puedan peregrinar libremente y que haya paz. Pues si tú quieres ir como musulmán a visitar la mezquita, ¿verdad? Puedes ir. Si tú eres cristiano, si tú eres judío, puedes ir, ¿verdad? A la ciudad santa y puedes visitar Jerusalén, puedes visitar la tierra santa. Entonces, hermano,
hasta estas fechas, fíjese bien, pasaron otros 1000 años, ¿verdad? Otros 800 años, y todavía no se ha podido levantar el templo de Jerusalén, precisamente por esos tratados. Pero ¿qué pasó, hermanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Muchas veces creemos que los acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo ya se salieron fuera de control, del control de Dios, pero la realidad es que la historia nos muestra, hermano, que no es así. Algo que debemos de entender es que cuando estudiamos historia, el cristiano tiene cierta ventaja. ¿Por qué? Porque el historiador humano, ¿sí? El historiador que lo ve desde una perspectiva humana, no ve lo que está haciendo Dios, ¿verdad? A través de la historia. Pero una persona, un historiador que ve desde el punto de vista de lo que está haciendo Dios, tiene una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, hay historiadores, y tienen razón, dicen, bueno, pero antes de que los judíos estuvieran ahí en Jerusalén, estaban los cananeos. Y los cananeos, ¿verdad?, fueron acribillados, fueron asesinados brutalmente por los judíos, por el pueblo de Israel. Es verdad. De hecho, Dios les dice, ¿saben qué? Todos los cananeos han llegado hasta el colmo, ¿verdad? Los voy a destruir y les voy a dar a ustedes esa tierra. ¿Por qué? Porque se han ido en pos de dioses, se han ido en pos de ídolos, porque han hecho lo malo delante de Dios y yo voy a traer juicio sobre ellos. Entonces, ciertamente, cuando los israelitas llegaron a tierra de Canaán, ya estaban los cananeos ahí. Pero los hombres, ¿verdad?, dicen, oigan, por ejemplo, en una ocasión estaba escuchando al presidente de Irán, que es musulmán, que es persa, y decía, ¿saben qué? Los judíos, antes de que estuvieran ahí los judíos, estaban los palestinos, ellos dicen, ¿verdad? Sí, pero aquí es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Nosotros como creyentes, porque hasta cierto punto dicen, bueno, o sea que si yo voy a una tierra y digo, ¿sabes qué? Esta tierra Dios me la dio. Esta tierra Dios me la dio. Y el otro va a decir, mira, pues a mí no me ha dicho nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Pues va a haber conflicto, ¿verdad? Va a haber guerra. Y luego que Dios en sus promesas dice, ¿saben qué? Abraham, te daré toda la tierra, de río a río. ¿A qué río se refería? Desde el río Éufrates, que es Babilonia, que es parte de Irán, desde el río Éufrates hasta el gran río Nilo, hasta el río de Egipto. Imagínense todo ese territorio, ¿verdad? Dios ha prometido a Abraham que se lo iba a dar. Entonces, por eso todos los árabes están en contra de Israel. Irán, Irak, Siria, Libia. Pero cuando usted ve todas esas ciudades están destruidas. Y vemos a un Israel floreciente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de ver quién tiene el poder, de ver quién tiene la autoridad. Porque ellos dicen, Dios me dio esta tierra, y aquellos dicen, pues a ver si me la puedes quitar. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué se demostró en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, hermano, que fue la última gran guerra, se demostró una cosa. ¿Quién mandaba? En el mundo. De hecho, si lo vemos desde esta perspectiva, fue otra cruzada. ¿Sí? Nuevamente, la religión estaba ahí. Dios estaba ahí también. ¿Y por qué decimos esto, verdad? ¿Qué pasó? Cuando ganó Estados Unidos y Inglaterra, Francia, ¿verdad?, Rusia, cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Ellos hicieron un tratado, y entonces se pusieron de acuerdo para hacer una organización, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de perpetuar la paz en el mundo. Entonces, también dijeron, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con Israel? Siendo Estados Unidos un pueblo cristiano, Inglaterra un pueblo cristiano, ellos dijeron, vamos a darles parte
al pueblo a los israelitas para que ellos tengan su propia tierra. Y entonces, hermano, en 1948, después de casi 2000 años, Israel vuelve a ser nación. Esto hace 70 años, hermano. Por eso decimos, o por eso los cristianos, estamos expectantes de las profecías, porque sabemos que el tiempo está cerca. No te estoy hablando de que es ahorita o que es mañana, de que es 2 años, 5 años. Todavía faltan cosas que se cumplan, pero al menos nosotros nos podemos hacer una idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Entonces el templo todavía no se construye. Todavía, ¿verdad? Falta tiempo para que venga el anticristo y se siente ahí, pero no falta mucho. O sea, estamos, ¿verdad?, vislumbrando que las cosas se están acomodando para que se cumpla la profecía, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, cuando viene el pueblo de Israel, hace 70 años, ¿verdad? Hace 70 años viene el pueblo de Israel. En el 68, 20 años después de que les dieron esa tierra, se da la guerra de los 6 días, ¿verdad? Donde todas las naciones árabes se levantan en contra de Israel, pero milagrosamente a Israel no lo pudieron vencer. Se levantaron los egipcios al sur, se levantaron los sirios al norte, se levantó Jordania al este, ¿verdad? Rodearon Israel y no lo pudieron vencer. Al contrario, Israel en 2 horas destruyó toda la flota de aviones de los egipcios y les quitaron toda la península arábica, ¿verdad? Un gran desierto, se los quitaron. Pero entonces hicieron un pacto de paz y se las devolvieron, ¿verdad?, a Egipto, porque Israel tal vez no se sentía tan fuerte para dominar tan vasto territorio que habían conquistado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahorita Israel, si usted se mete, ¿verdad?, a ver videos de Israel, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, a pesar de que tienen relativamente poco como nación, aunque antiguamente siempre han sido una nación grande, ellos tienen 70 años de otra vez haber fundado el pueblo de Israel, y ve una nación próspera. Muchísima gente que ha ganado premios Nobel. El 25% de los premios Nobel que se han ganado han sido de los judíos. Entonces vemos que Dios los ha bendecido. Albert Einstein era judío, Isaac Newton era judío. Grandes mentes, hermano, que han sido reconocidas a nivel mundial por ser científicos, gente que ha avanzado. Muchos odian a los judíos, pero nosotros como cristianos debemos de amar a los judíos, ¿verdad? Entonces debemos de entender esto. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice, al que los bendiga a los judíos, Dios los bendecirá. Y al que maldiga a los judíos, al pueblo de Israel, Dios los maldecirá. Por eso nosotros debemos de entender que debemos de estar, ¿verdad?, con los judíos, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Esto dónde lo vemos? ¿Sabe usted cuál es la nación en el mundo que más apoya a los judíos? Adivine cuál es. El país más poderoso. La pregunta es, ¿casualidad? ¿No? Porque Dios ha usado a ese país, al país más poderoso del mundo, para bendecir al pueblo de Dios. Algo muy notorio, ¿verdad?, que acaba de ocurrir, ya vamos a terminar, es que Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, ¿sí? Entonces, esto no se había dado. Esto no se había dado. Jerusalén era una ciudad neutral porque todos estaban peleando por la ciudad de Jerusalén. Pero ahora, como Estados Unidos tiene todo el control, tiene poder y no les tiene miedo, Dios usa a los hombres, ¿verdad?, para manifestar su gloria. Y fíjese lo que dice Lucas, capítulo 21, 28. Dice, cuando veas que estas cosas comienzan a suceder, o sea, lo que ha venido diciendo, erguíos, o sea, enderezarte, espera, cuando tú estás esperando a alguien, porque dice la palabra en Apocalipsis, y diga a la iglesia, ¿verdad?, que espere al Señor, ven Señor Jesús, diga a la iglesia, ven Señor Jesús. Es decir, que la iglesia no debe de estar atemorizada, ay, ¿qué va a pasar? No, debemos de estar expectantes, anhelando la venida de nuestro Redentor, porque Él va a manifestar su gloria, y Él va a manifestar su poder, y Él va a manifestar quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, erguíos,
levantar vuestra cabeza, porque ahí viene su rey, ahí viene su señor, ahí viene su hacedor, ahí viene el creador del universo a manifestar otra vez la gloria, ya no como cordero, ya no para ser humillado, ahora como león, para glorificarse, para reinar y para regir las naciones con vara de hierro. Amén. Entonces, esto debe de motivarnos, ¿sí? ¿Qué pasó? Fíjese lo que dijo Trump. Ahorita les voy a pasar un pequeño video, pero fíjese lo que dijo Trump. Acaban de inaugurar la embajada de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, en Jerusalén. En el 2017 la acaban de inaugurar. Ahorita vamos a ver parte de la inauguración. Y entonces, hermano, respaldado obviamente por el país más poderoso. Fíjese lo que dice Trump. Trump dice, otra vez, el hombre más... Esto no es nuevo. Dios siempre ha usado, ¿verdad? Y Dios levanta naciones y Dios humilla naciones. Dios levanta ciudades y Dios humilla ciudades. Qué terrible lo que está diciendo este gobernador de Nueva York. Dios no tiene nada que ver, pues se equivoca rotundamente, porque Dios tiene que ver en todo, ¿verdad? No más que terriblemente puede pagar las consecuencias otros, pero fíjese, qué terrible. Trump dice, Jerusalén es hoy el asiento del gobierno de Israel. O sea, Trump dice, son estas palabras. De su parlamento y de su Corte Suprema de Justicia. Israel es una nación soberana con el derecho que tienen todas las otras naciones soberanas de designar su propia capital. O sea que ellos no podían decir Jerusalén es la capital de Israel. ¿Sí? No podían decir por qué, porque se les echaban encima a los musulmanes. Pero como ha seguido habiendo guerra, ¿verdad? Y poco a poco Estados Unidos ha ido mermando a los musulmanes cada vez más, pues ahora se sienten con la fortaleza para decir Jerusalén es la capital de Israel. Entonces dice, esta ciudad, dice Trump, y toda la nación son un testamento al espíritu inquebrantable del pueblo judío. Esto lo señaló Trump, ahora en el 2017. El mandatario también ratificó su apoyo y su status quo, que bueno, ahí no estoy muy de acuerdo que sea status quo, porque él siempre ha estado al lado de los israelitas, Estados Unidos. Dice, la situación de la ciudad vieja de Jerusalén, nuestra mayor esperanza de paz. Y fíjese lo que dijo el primer ministro, o sea, Netanyahu, el presidente de Israel, lo que dijo de Estados Unidos. No tenemos mejores amigos en el mundo que los Estados Unidos. Ustedes defienden a Israel y a Jerusalén, agregó. Netanyahu también felicitó a los soldados de las fuerzas de la defensa israelí, que estaban protegiendo las fronteras del país en este momento, en referencia a los fuertes disturbios de Gaza. O sea que en medio del conflicto, ¿verdad? Israel se está erigiendo como nación. Entonces, qué interesante, hermano. Cuánta sabiduría hay, ¿verdad?, en estas palabras que nos enseñan que Dios siempre ha estado al tanto, que lo que se mueve en el mundo, hermano, no está ajeno a la voluntad de Dios. Dios lo permite, pero el cristiano, el creyente debe de entender que nosotros, lo dice la palabra de Dios, somos el Israel espiritual. También para nosotros los cristianos en todo el mundo hay promesa. Para nosotros también hay salvación. Para nosotros también hay esperanza. No debemos de estar intimidados porque nuestro Dios reina con poder y reina, ¿verdad?, en toda situación y en todo tiempo. Quiero pasar un video, hermano, antes de hacer una oración, de este hecho, ¿verdad?, de estas palabras del presidente Trump, que como les dije en alguna ocasión, tal vez como mexicanos no nos caiga muy bien Trump, pero el hecho, hermano, significativo es que Dios ha usado a este hombre para bendecir al pueblo de Israel y para que se cumplan las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Quiero ponerle este video, es un video de 1 minuto y posteriormente vamos a hacer una oración. Therefore, I have determined that it is time
to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Acknowledging this is a fact is a necessary condition for achieving peace. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Espero que sea de edificación para sus vidas y ciertamente, hermano, el tiempo, vemos tiempos difíciles, vemos tiempos que probablemente se va a levantar más adelante la persecución, pero la iglesia debe de estar firme, hermano. Esto va a pasar, esto de la pandemia va a pasar. Ciertamente va a haber pérdidas, ¿verdad? Pero va a pasar. Y la iglesia debe de aprender a permanecer firme, a aumentar su fe, a estar dispuesta al sacrificio, a estar dispuesta a la entrega y glorificar a nuestro Dios, entendiendo y teniendo claramente, hermano, que en esta vida vamos de paso, pero tenemos esperanza, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y con esto nos despedimos. Tenga fe, lea la palabra, conozca, no descuide su vida espiritual, hermano, porque no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo tendremos en esta tierra, pero el tiempo que Dios nos dé, aprovéchela. Eleve su alma al Creador, conozca de la palabra, medite en su palabra, ámela, abrázala, porque ciertamente la profecía, la palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Vamos a orar, hermano, y así estamos despedidos de esta transmisión. Cierre sus ojos ahí donde está, aproveche su tiempo, hermano, glorifique a Dios en medio de esta situación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta hora, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú eres Dios. Mira, Señor, aquí estamos. Somos parte de tu gran pueblo. Somos tus hijos, somos tu iglesia, aquellos que reconocemos, aquellos que nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que seas tú guardándolos a cada familia. Padre, dales crecimiento, dales sabiduría, dales inteligencia. Abre los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos saber más de ti. Queremos ver tu gloria, Padre. Queremos apercibirnos, Señor, a tiempo. Ciertamente los días son malos, ciertamente se oyen rumores de guerra, rumores de hambres, de terremotos, pero también sabemos, Señor, que tú estás sentado en tu trono rodeado de luz, que tú estás reinando y que las cosas no se te han salido de control, Padre. Por eso estamos en paz, por eso tenemos fe, Señor, en que todas las cosas se encaminarán para bien, porque sabemos que el fin de los tiempos tiene un final feliz, en los cuales, Señor, nuestro amado Salvador se reunirá con su esposa, la iglesia, como tú lo has denominado, Padre. Estamos anhelantes de ese hecho. Queremos ir contigo. Ven, Señor Jesús, y manifiesta tu gloria, Padre, a las naciones. En el nombre poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Reciba un abrazo, hermano, y siga adelante, hermano, firme hasta llegar a cumplir esa promesa con el Señor. Dice
el que permaneciese hasta el fin, dice Jesús, este será salvo.